Muy buenos días, mis hermanos en la fe. Un nuevo momento de reflexión espiritual desde un lugar particular, pero desde Radio Carisma y su multimedia. Hoy, por razones de diferentes motivos, lo voy a hacer de este sector. Vamos a reflexionar algo sobre en materia de recuperar el hombre espiritual. Ustedes saben bien que esto de recuperar el hombre espiritual, el hombre interior, se pone cada vez más difícil. Entrar en esta dimensión del espíritu, entrar en esa dimensión de esperanza para el hombre que está destinado a trascender, que está destinado a la vida eterna. ¿Y por qué digo que cada vez más difícil? Porque en este tiempo que debería ser de la mejor manera, el mejor estado anímico para esperar a este Jesús que viene, en este lenguaje que todas las personas de fe conocemos, ¿verdad? Pero como estas reflexiones van a través de los medios masivos de comunicación, siempre tenemos que hacer cierta salvedad, ¿no? Todos sabemos que estamos viviendo horas realmente muy difíciles a nivel temporal, ¿no? A nivel de la vida común de un ser, un ciudadano, ¿no? Sea del estrato social que sea. Pero siempre tenemos que meditar que lo primero es lo primero. Yo siempre me baso en una base sólida que le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento mayor que dicta la ley? Porque le hicieron esa pregunta desde el pueblo, el pueblo del judaísmo, de que él empezaba a hacerse conocer. Y él le dice, pero con mucha certeza y con mucha seguridad, es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo tu amor, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a este, que dice amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. En estos dos cuenta toda la ley y los profetas. Así le contestó Jesús. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que sostener eso. Primero es lo primero, amar a Dios, porque de ahí se desencadena todo lo que podemos decir y hacer hacia los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque al amar a Dios, Dios se nos pega a nosotros, se entra en nosotros, edificamos ese ser de creyente y que eso como efecto de ese amor de Dios lo reflejamos hacia el prójimo, como sabemos decir. Pero no podemos desembarazarnos de la situación actual. Sabemos muy bien que estamos afligidos con muchas causas. Ustedes ven y están palpando día a día. No es mi intención de hacer marcar realidades sociales, políticas, nada que ver, pero sí hacer recordar lo que una vez dijo Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 6, ¿no? Dice, ningún servidor, es decir, que nosotros estamos siempre al servicio del Señor. Toda persona de fe quiere servir
a la humanidad, pero desde Dios. Entonces dice, por eso hay que ordenar la mente más que nunca en este tiempo. Ningún servidor puede quedarse con dos patrones, porque verá con malos ojos el primero y amará al otro. O bien preferirá al primero y no le gustará al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que han zafado del amor a Dios y han puesto como amor, como Dios al Dios dinero. Idolatría, vaya si lo hay, la idolatría del dinero. Ustedes dirán, algunos, y bueno, pero miren lo que está pasando, si no tenemos el dinero no podemos vivir. Y nos escandalizamos y empezamos a agarrar ese temor de las cosas temporales, materiales, que son lícitas, pero tenemos que tratar de ordenar la mente, ordenarla en función a que siempre primero esté el amor a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Sigue diciendo Jesús, por eso le digo, no anden preocupados por su vida, qué vamos a comer, ni por su cuerpo, qué ropa nos pondremos. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni guardan en bodega, y el Padre Celestial, Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves, o las flores, o las plantas? Para meditar, ¿verdad? Dice, ¿por qué pues tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Insiste Jesús. ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios, miren, por eso es importante trabajar con la Biblia de una manera especial, porque es necesario hacer estos parates en las distintas terminologías que utiliza Jesús. Puede tener alguna pequeña variante según la versión bíblica que ustedes tengan. Yo estoy hablando acá sobre el libro de Latinoamérica, ¿no? La Biblia de Latinoamérica, que tiene esta terminología. No varía mucho con nosotros, pero por ahí nos puede desorientar en materia bíblica. Dice, ¿con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas. Los que no conocen a Dios se preocupa por estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitamos todo eso. Dios Padre sabe lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo y lo que vamos a padecer. Por lo tanto, busquen primero al reino de Dios y su justicia. Y esas cosas vendrán después, todas las demás vendrán por añadidura. Pero nunca tenemos que salirnos de ese eje, de buscar el reino de Dios, a Dios en sí. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No podemos salirnos de este primer y hermoso mandamiento, ¿no? Entonces, en este punto yo me quedé pensando que era bueno que lo replanteemos a esto. Claro que es lícito buscar lo mejor para nosotros, para nuestros seres queridos, las vestimentas, el buen pasar con un alimento adecuado, que es lo básico para un ser humano. Pero muchas veces caemos en esa terrible tentación de que eso predomine nuestra vida, como diciendo que no hay otra cosa más que lo material y lo visible que estamos palpando y que estamos viviendo. Nosotros estamos destinados a la trascendencia,
No olvidemos eso. Entonces, si bien es lícito preocuparnos por estas cosas, remangarnos a poner a trabajar, como buen ciudadano, pero como buen hijo de Dios, nunca se debe alterar qué hay dentro de mí, como hombre que va edificando ese hombre espiritual. Entonces, a ver, acá yo estaba pensando, por ejemplo, en esto, en estas lecturas que vienen ya desde el Antiguo Testamento, sobre ir adentrándonos en este tiempo eminentemente espiritual. Estamos en el mes de diciembre y que nosotros, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia nos enseña a nivel apostólica de que se fijó un día 25 de este último mes del año recordando la venida de Jesús. Entonces, cueste o no cueste, tenemos que entrar en esa dimensión. Dice la palabra de Dios aquí en el Mateo capítulo 4, al último del capítulo 4, dice que Jesús oyó que ya lo habían encarcelado a Juan Bautista, que ya vamos a hablar sobre este tema. Por lo que se alejó, volviendo a Galilea. Allí, dejando la ciudad de Nazaret, fue a vivir a Cafarnaúm, cerca del lago de los límites de Zabulón y Neftalí. Ahí fue a vivir él en ese momento porque ya lo habían detenido a Juan. No podía permitir él que también lo detuvieran a él, porque recién comenzaba su misión a la que él venía al mundo, ¿no? Y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren ustedes qué importante es cotejar la Biblia a través de su contexto. Nunca agarrar una cita bíblica así aislada, porque no es esa la manera de interpretar este libro sagrado, las Sagradas Escrituras, sino empezar con las comparativas. Cuando ustedes ven letras cursivas, significa que se refiere a otra parte. En este caso del Antiguo Testamento, el profeta Isaías ha contribuido muchísimo sobre esta venida de un Salvador al mundo. Y ustedes se preguntarán, el mismo profeta Isaías, uno de los grandes profetas mayores, ¿habrá sabido de qué se refería a Jesús? No sé, es muy difícil, pero él hablaba en nombre de Dios. Dios le ponía las palabras en la boca del profeta y él mencionaba lo que él sentía como inspiración profética. Decía el profeta Isaías: oigan, territorio de Zabulón y Neftalí, y de las orillas del mar, y de más allá del Jordán, escúchenme, Galilea, tierra de paganos. El pueblo postrado en tinieblas acaba de ver una luz grande. Sobre los habitantes de la mortal oscuridad, la luz amaneció. Esto lo dice en el libro de Isaías. Imagínense, 800 años antes de Cristo. Este profeta trabajaba en nombre del Señor 800 a 750, 800 años antes de la venida de Jesús. ¿Quién puede imaginar de pasar tanto tiempo, según la mentalidad humana, ¿no? Para Dios, 800 años es como un segundo de acá al otro día. Entonces, luego de decir esta parte que daba de entender de que había llegado ya la luz, decía Jesús:
entonces fue cuando Cristo empezó a predicar. Ahí comenzaba la misión. Le estamos hablando ya de Jesús, ¿no? Ya de sus 30 años más o menos. Y les decía a la gente de ese lugar: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que se familiaricen siempre con el Santo Rosario, este es los misterios luminosos. El tercer misterio de la luz, dice este párrafo. Jesús, al predicar, les decía: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y era Él. Entonces, estas meditaciones que nos hace nosotros meditar, que tenemos que entrar en esta dimensión espiritual. No podemos permitir que lo temporal, lo social, lo de la pobreza, que la miseria, que aquel es rico y yo estoy sucumbiendo cada vez más, nos arrebate lo esencial de la fe. Hago todos estos exhortos porque sé que el hombre, cuanto más va avanzando estos días, se pone como más cerrado a las cuestiones espirituales. Y todo lo contrario. Estamos nosotros, ¿cómo poder hacer para prepararnos de la mejor manera para llegar a esta natividad, a esta celebración de un cumpleaños por excelencia, ¿no? Una palabra tan familiar. ¿Quién cumple años este mes? Por excelencia es Jesús, ¿no? Que cumple años de la venida de Jesús al mundo. ¿Cómo no vamos a estar alegres aquellos que somos seguidores de Cristo? Entonces, todas estas cosas yo me pongo a pensar y digo yo, ¿por qué estamos tan distraídos y desprevenidos? Cualquiera dice, bueno, pero es lógico, mire todo lo que está pasando, todo lo que quiera. Pero el Señor nos ha dado un don de fortaleza y que es la fe. La fe no la podemos descuidar. Estaba pensando el domingo pasado, ¿no? El domingo, es decir, el segundo domingo de Adviento, que hablaba de Juan Bautista. Se analizan muchas cosas bíblicamente sobre el precursor, el que anunciaba la venida del Mesías. Fue Juan el que bautizaba con agua. Entonces, la pregunta de una persona curiosa, quizá a lo mejor fuera de creer en Cristo, no le cabe preguntar: ¿y quién es este? ¿Por qué tanto énfasis de un profeta que hacía tanto hincapié en que tenían que allanar los caminos, que tenían que mejorar la situación espiritual? Yo los voy a bautizar con agua, pero es para que estén preparados, porque ya viene al que es mayor que yo. Ya viene el que va a salvar a la humanidad. Lo decía, Dios había destinado a Juan Bautista para anticipar la venida de Jesús. Si alguien que no es cristiano, dicen, la pucha, parece que es muy importante estar preparados para recibir a Jesús. De este Juan Bautista, que Jesús lo pondera muchísimo y lamentablemente después lo encarcela. Él, como precursor, nos tiene que despertar el interés a nosotros. Si este hombre, ¿no?,
San Juan Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, nos da esa insistencia de que no vivamos desprevenidos porque ya viene el que va a salvar a la humanidad. Tenemos que poner en serio a meditar quién es este que va a venir, que nosotros le llamamos la Natividad o la Navidad de Jesús. Es una fiesta de hacer fiesta, de familia, de reconciliación, de perdón, fiesta familiar del encuentro, de buscar al que menos tiene para ayudarlo. Todo eso es lícito, pero esto es muchísimo, pero muchísimo más que eso. Es venir Dios mismo, se vistió con esta ropa que nosotros le llamamos cuerpo, se humanizó Jesús para venir a salvar a la humanidad. Por eso tanto hincapié de Juan Bautista, ¿no? Es decir, estos domingos de Adviento nos tienen que hacer mover a nosotros. Entonces, en esto que ya viene, nos tenemos que volver a meditar, ¿no? Ya y entrando sobre esta situación espiritual. Miren, ya en este sentido, ayer martes, se dio la lectura de la visitación de María Santísima a su pariente Isabel, o a su prima Isabel, ¿sí? Ayer. Y yo me quedé pensando, cuál es el arma, ¿no?, entre comillas, más poderosa para que podamos nosotros entender este tiempo de Adviento? Y yo, como pertenezco a las filas carismáticas, a esta corriente de gracia que está muy bien vista y autorizada en la Iglesia, Renovación Carismática Católica, fraternidad de grupos de oración, yo pensé en mis principios, en el origen de esta bendita corriente de gracia, que es el Espíritu Santo. Digo yo, ¿por qué no volver a vivir el tema de cómo nos despertó el Espíritu Santo? Esta lectura me motivó a hacer eso, de redescubrir el Espíritu Santo desde lo que le sucedió a María Santísima en la visita a su pariente Isabel. Pero yo me voy un poquito más anterior, que es la Anunciación. ¿Se acuerdan de la Anunciación? Que tiene su fiesta también, ¿no? El anuncio del ángel a María Santísima de la encarnación del Hijo de Dios. El anuncio, el primer misterio gozoso para los que cesan el rosario, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, entró el ángel a su presencia y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué quería decir este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Gobernará siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Esto del pueblo de Jacob se refiere a Jacob, que después Dios lo nombra a Jacob Israel, ¿no? Se refiere al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hoy significa todo el creyente cristiano en el mundo. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso,
tu hijo será santo, y con razón lo llamarán hijos de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que en su vejez ha quedado esperando un hijo, y lo que no podía tener familia se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada será imposible. Y María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras el ángel se retiró. Acá podemos analizar teológicamente muchas cosas. Una lectura reconocida que todos sabemos, ¿no? La Anunciación. ¿Qué quiero rescatar con este pedacito de la Anunciación? Es que el ángel, ¿no?, en espíritu, ¿sí? No se olviden que acá habla del ángel. No sabemos cómo dice que entró el ángel a su presencia. No sabemos, suponemos nosotros que el Espíritu Santo entró en el corazón de la joven virgen. Y ahí vino todo este mensaje. Y ella dice: pero si yo no conozco varón, ¿cómo voy a ser madre? Entonces el ángel, el Espíritu de Dios, dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Acá está hablando del Espíritu Santo en primera persona. ¿Quién va a ser el protagonista en esa joven, ¿no?, virgen? Entonces, ella, sin titubear, sin pensar lo que pueda venir, dijo: bien, yo soy la servidora del Señor. Hágase, que se haga en mí lo que has dicho. Se refería a Dios. Si Dios quiere que yo quede embarazada para que el Salvador del mundo nazca de su seno, bienvenido sea, le dijo. El Espíritu Santo. María visita a su pariente Isabel, su prima Isabel. Acto seguido, ayer se dio ese evangelio. Dice: por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Apresuradamente. La iglesia lo interpreta de muchas formas, ¿no? El deseo de servir. Se había enterado de su pariente Isabel, de que estaba embarazada, estaba esperando un hijo. Entonces ella dice: es necesario ir para ayudar a esta mujer, una mujer ya mayor, con el gran milagro, estéril. Y sin embargo estaba teniendo ese hijo que iba a ser el precursor. Recuerden, el embarazo de Isabel era de Juan, el Bautista, que iba a ser. Apresuradamente a una ciudad, entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿ven? Tengamos en cuenta, yo sentí esa emoción. ¿Por qué no volver a mencionar el Espíritu Santo para que la gente entienda mejor que esta festividad no es una festividad social, familiar, por más lindo que sea? Es una fiesta eminentemente espiritual de la venida del Salvador al mundo. Entonces dice: llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Miren ustedes, si no ha sido atrapada por el Espíritu Santo esta mujer, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor, la primera que profetiza a esta joven virgen llamada María, que se une en el saludo con su prima Isabel?
Y dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Ese niño que ya tenía 6 meses de embarazo. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa por haber creído. Y aquí yo me pongo a pensar qué hermosa definición a través de la Sagrada Escritura. 2 mujeres conducidas por el Espíritu Santo. 2 mujeres en un mismo fin, en un mismo destino, la venida del Salvador al mundo. Uno que nacía para anunciarlo al Señor, y el otro es el verdadero Hijo de Dios, que nacía de la Virgen. Y María dijo entonces, todo impulsado por el Espíritu Santo, celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava, y en adelante todos los hombres dirán que soy feliz. Todas las generaciones me dirán que soy feliz. Y sigue en este canto del Magnificat. Ella lo hizo como canto, conociendo bien todas las Sagradas Escrituras. Estas palabras que va diciendo en canto la Virgen es tomada del libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, y de Salmos. Ella va tomando todo, ustedes fíjense, en la Sagrada Escritura, todas las citas que están a los costados, que están refiriéndose en otros sectores de la Biblia. Entonces, estas cosas que estamos pensando nosotros, fíjense cómo acá podemos nosotros analizar, trabajando con el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Anunciación, el alégrate, ¿no?, de María, que el ángel le dice en la Anunciación, está marcado en el libro de Sofonías, que tampoco leemos y meditemos, ¿no? Son de los profetas menores, Sofonías, y dice en Sofonía en el capítulo 3:14, dice, y de ahí se toma el ángel, dice, grita de gozo, oh hija de Sión, y regocíjate, oh gente de Israel, canta alegre con todo el corazón, hija de Jerusalén. Yahvé, como se nombraba en el Antiguo Testamento, el Señor ha levantado la sentencia en que te condenaba, ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues contigo está el Señor, el Rey de Israel. Miren qué hermoso esta alegría, cuando el ángel se le aparece. Alégrate, María, porque has encontrado el favor de Dios. También acá en Isaías, ¿no?, el profeta que yo mencioné recién, Isaías capítulo 7, que ya también marcaba, fíjense, ¿no?, casi 800 años antes de Cristo, que dice Isaías capítulo 7, 14, dice la palabra de Dios, el Señor pues le dará esta señal, la Virgen está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel. El niño luego se alimenta de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, los territorios de los 2 reyes que ahora amenazan serán destruidos. Y Yahvé te enviará a ti, a tu pueblo y a tu familia días malos
que nunca hubo antes, que Efraín se separó de Judá. Y viene después mencionando lo que ha sucedido a lo largo de esos 800 años. Pero la Virgen dará a luz, dice acá. ¿Quién puede imaginar? Y si alguien tenga duda de que esto no es una improvisación que ha sido hecha, porque sí, del magisterio de la Iglesia o de la sucesión apostólica, todo esto tiene un contexto enorme a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia está atravesada por una sola palabra: Jesucristo, Salvador del mundo. Y toda la Biblia está atravesada también por la cruz de Cristo. En Isaías también, capítulo 42, pueden ustedes ver sobre el tema del Espíritu Santo. Dice, he aquí, 42, desde el versículo 1 de Isaías, he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios. Está hablando pero certeramente de que Dios, por boca del profeta, he aquí a mi siervo, dice, ¿no? A quien yo sostengo. Y lo sostuvo esa profecía. Todos esos años, 800 años, para Dios es un día. También tenemos que pensar eso, ¿no? Teológicamente. Entonces, todas estas cosas que me motivó a mí sobre cómo poder mejorar la preparación espiritual de nosotros, que es por el Espíritu Santo. 2 mujeres y un solo destino, recuerden. Isabel y María, María, Isabel, cada uno cumplió su misión, de la misión suprema, que fue Cristo. Entonces, todas estas cosas, cuando llega la Navidad, ustedes tienen que, si ustedes quieren, yo personalmente lo digo, yo soy una persona mayor, jubilada, y también estoy preocupado como ustedes, ¿no? ¿Qué será de lo material, de lo, ¿no?, social y todo lo que se nos viene encima? Pero pensemos que esto es cíclico y es temporal. Lo primero es lo primero, seguir amando a Dios y de la mejor manera, que nos encuentre la Navidad de manera realmente espiritual, más allá de lo que suceda. Miren, yo le cuento como un testimonio. Este mes de diciembre para mí es el mes con mucha tristeza, porque partió a la casa del Padre a mi querida esposa, de que hemos luchado toda la vida, peregrinando y haciendo servicio en la iglesia. Tengo ese recuerdo que está ahí como, ¿no?, como una cuña, y sin embargo, precisamente hoy, hace 11 años de su partida. Y yo lo tengo ahí como un emblema, y que ella me ayuda también en su alma, que ya está en el cielo, animándome a seguir cumpliendo esta misión. Ella espiritualmente intercediendo junto con María, los ángeles y los santos. Y yo tengo que seguir haciendo esta misión. Y créanme que yo me debo a la alegría de la venida del Salvador, y debo guardar esa tristeza y ese recuerdo en mi corazón, como María guardaba esas cosas, estos misterios en el corazón. Y regocijémonos espiritualmente, asistiendo a las celebraciones, solemnidades supremas que vamos a vivir en estos días, ¿no? Y en estos todavía que faltan del Adviento. Preparémonos espiritualmente.
nos ponemos en tu presencia, Señor, ahora, para pedir la luz de tu Espíritu, Señor. Una luz que viene, dice, y que ilumina las oscuridades de este mundo. Esta luz, Señor, que se nos olvida, que nos estamos atrapados por esta simbiosis de lo material y de que estamos llenos la mente de medios de comunicación donde nos hablan de odios, de guerra, de rumores de guerra, enfrentamientos, Señor, el hombre luchando contra el hombre, mentes enfermas como líderes, y no son más que mentes enfermas, porque se han alejado de ti, Señor. Te pedimos la intercesión urgente de María y los ángeles, para que podamos refrescar nuestra mente, para que podamos refrescar nuestra lucidez y dejar entender lo mejor, que es el amor a ti, Señor, el amor a ti y el amor hacia nuestros hermanos, porque si nosotros somos los hijos, sus hijos en el Hijo, y si somos todos hijos tuyos, Señor, tenemos que redescubrir al otro como hermano, como hermano. Vivamos estos días en el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.